que se convierte en una noticia relevante, más allá de las consideraciones que desde el punto de vista legal tenemos que realizar, ¿no? Bueno, esa me parece la primera reflexión que tenemos que hacer. ¿Por qué el Pato Cabrera es noticia? Y yo diría que lo plantearía al revés. ¿Es noticia lo del Pato Cabrera? Creo que una vez más nos estamos quedando con el análisis del caso, producto de la espectacularidad de esta persona tan famosa, y hablamos del golfista popular, o hablamos de los golpes o las amenazas que tuvieron que sufrir sus parejas y exparejas, pero no vamos al fondo de la cuestión. En este caso, el punto de la cuestión es la cuestión de la violencia y cómo también esta violencia alcanza absolutamente todos los estratos. En este caso, como vos bien decías, una persona que ha sido considerada, y es más, en algún momento, según expresaron las víctimas, trató de sacar chapa de famoso, de codearse con el poder, de tener cierta importancia a partir de haber ganado, por ejemplo, el Máster de Augusta, el máximo torneo de golf a nivel mundial, ¿no? Sí, yo creo que una vez más, retomando las palabras de la fiscal, ella dice que han visto el árbol, pero que a partir de que empiecen las nuevas investigaciones se verá el bosque. Lo que yo me pregunto es cuándo vamos a ver las raíces. Ha saltado a la pantalla este caso del Pato Cabrera porque es como nos manejamos en general desde los medios. Tomamos un caso que nos sirve como anzuelo para pescar esta especie de morbo de miren ustedes, hasta nuestro ídolo popular, el gran campeón de golf, el hombre hecho a sí mismo, ha caído en esta violencia, es un golpeador sistemático, etcétera, etcétera. Bueno, pues no, en algún momento los medios de comunicación tienen que plantearse, discutir las raíces de este tema y ver que el problema de la violencia no es un problema de la pobreza o de los sectores populares. Para eso sí sirve reflexionar y tomar como punto de partida este veredicto que hay sobre el caso de Ángel Cabrera. Pero tenemos que ir más allá y plantearnos las raíces, dónde se hunden las raíces de la violencia en nuestra sociedad. De eso tendrían que hablar los medios, no solamente locales, sino nacionales. Fíjate, Julio, yo recién estaba viendo el prime time de las principales cadenas del país y están con este tema. O sea, Córdoba aparece en la pantalla de las cadenas nacionales por la condena, mejor dicho, el veredicto que condena al famoso golfista. Bueno, me gustaría que dejemos de pensar en términos de abogados muy mediáticos, muy famosos, dejar de pensar en los contratos, en los silencios que hay entre las clases poderosas y que pensemos cómo la violencia nos atraviesa totalmente como sociedad y qué está fracasando para que no podamos parar con estas situaciones. Bien, que necesita, como vos bien decías, una serie de reformulaciones, una serie de preceptos y también de educación, fundamentalmente para todos, para que este tipo de cosas no sigan ocurriendo, no nos sigan embargando. La violencia a veces va encadenada con episodios que, había dicho el propio Ángel, por utilizar su nombre, que muchos dicen en los medios de Buenos Aires caído en desgracia, han sido episodios mínimos. El propio Cabrera reconoció que le había robado el celular a la víctima, a Torres Mana, para arrojárselo, con episodios que parecen realmente mínimos, pero que forman parte de la expresión de una violencia que a veces puede, exacerbada, llegar a un femicidio. Puede llegar a un femicidio o puede incrementarse hasta límites muy graves, aún sin llegar a la muerte, al asesinato de la víctima. Pero en cualquier caso, estas que se consideran lesiones leves y que por supuesto las leyes han avanzado y recogen esta levedad en el contexto de la situación de violencia de género, con lo cual dejan de ser tan leves. Porque como bien sabemos, nadie se levanta un día y dice, hoy voy a matar a mi mujer o a mi exmujer.
hay una serie de violencias, incluso aquellas más pequeñas, que nos cuesta identificar como tal, que a mí misma me cuesta identificar. A veces estoy en una situación en el trabajo un poco incómoda, que no entiendo muy bien, y me voy a casa pensando y después digo, lo que pasa es esto, lo que pasa es que me están discriminando o me están insultando veladamente o me están quitando el lugar que me corresponde. Bueno, eso es de lo que hay que hablar. Está muy bien, el señor Cabrera es famoso y hoy ha sido condenado a 2 años de prisión de efectivo cumplimiento. Pero yo te digo, Julio, a vos y al resto de los periodistas de todo el país, ¿hasta cuándo vamos a seguir hablando del caso en particular y no vamos a hablar del proceso y de qué hacemos concretamente como sociedad para salir de esto? Vos te acuerdas, seguramente te Sí, acordarás de la jueza federal Carolina Prado, sí. que fue la primera jueza que presidió el tribunal del último juicio de delitos por lesa humanidad, y ella, como jueza federal y como una de las pioneras en formación del Poder Judicial, formación en género del Poder Judicial, decía, las leyes están. Argentina ha avanzado muchísimo en materia de legislación para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. El problema es que no basta con conocerlas, hay que hacerlas carne. Tenemos que hacernos cargo de las violencias cotidianas que cometemos todos los días y empezar a transformar la sociedad desde ahí, porque si no van a seguir siendo noticias los casos particulares. Don Cabrera, don D'Artés, y nosotros y la sociedad. Tenemos, por supuesto, que comprometernos para dar un cambio rotundo y radical a esta situación que estamos viviendo. Y esperemos, porque se van a venir otros juicios contra Ángel El Pato Cabrera, que la instrumentación de estos nuevos procesos judiciales sirvan precisamente para instalar esto que vos decías. Es fundamental, buscar las raíces y ver de qué manera se puede llegar a cambiar toda esta triste realidad. Gabriela Weller, muchísimas Sí, gracias por la participación en el programa. ¿Querías acotar algo más? quería decir solamente que mientras los abogados mediáticos se ocupan del árbol y del bosque, la función de los medios de comunicación serios es ocuparnos de las raíces. Así que cuando quieran, a disposición, compañeros. Gracias, Gabriela, muy amable, ¿eh? Buenas noches.